pasó el trasplante, ¿no es cierto? El trasplante de médula. En ese entonces tu papá fue el donante. Sí, claro. Para noviembre, que el trasplante iba a ser en Argentina, perfecto, de película. Mis hermanas viven allá. Ya. Al lugar a donde iba les quedaba a 3 horas en bus, 3, 4 horas en Súper bus. bueno el que visitaban. Iba a ser, o sea, De película. Dios y sus tiempos. Faltaban los pasajes, mis papás decían pagarlos, todo estaba pagado ya en el hospital de allá. Ujú. Comienza, no me lo vas a creer. Fui en diciembre, me hice los exámenes pre, los prequirúrgicos, pongámosle. Ya todo salió bien, solo faltaba prueba de COVID, me hago la prueba de COVID, positivo. Positivo para COVID. ¿En Sí, serio? sí, pero yo estaba súper bien. Pero te sentí súper bien. Sí, no tenía nada, No tenías ningún síntoma ni nada. nada, pero salió positivo en COVID, para COVID. Oh, Dios. Sí, entonces se Ahora aplazó sí los como, viajes se aplazan. ajá, se aplazó como 2 semanas el trasplante. Mm. Pero, o sea, bien, mis hermanas también estaban de vacaciones, justo pudieron quedarse en el lugar en el que yo llegué. Ah, ya. Te pudieron Es- esperar dentro de la ciudad. ¿En qué ciudad fue? Fue en Pilar. Ya. Eh, Ahí queda el hospital universitario austral. Ok. En ese hospital me trataron uno de los mejores del país, de Argentina. No te asustaste tampoco cuando te salió COVID. Tranquila No, o sea, estabas. yo dije, me pareció súper raro porque dije como que estoy tan bien, se supone que no me debería, o sea, debería estar mal, Claro. pero estaba bien, estaba muy bien, no tenía ningún síntoma, nada, solo tuve un dolor de cabeza y ya. Ok. Pero para mí era normal porque Bueno, la todo el tiempo. quimioterapia, sí, Bueno, llegaste, te hicieron el el trasplante. trasplante. De allí todo fue ya para mejor. No, ¿No? cuando llegamos y tuvimos la consulta con el Ujú. doctor, nos dijo, ustedes están preguntando mucho por el trasplante como tal, pero ustedes deben de saber que el después es la parte crítica, porque te pasa como que el trasplante Sí. Tienes que y de adaptarse a... ahí la, no adaptarse, sino como que pegue la médula, Mm. es el proceso, o sea, tienes que ser consciente que bajas a cero, tus defensas, todo, o sea, todo, lo bueno, lo malo, todo a cero, estás sin defensas, susceptible a todo, esperando que obviamente esta médula genere nuevos, o Células. sea, sí, nuevas células para bien, o sea, que no Para que sean tengas defensas infectadas, sí, nuevas. para que todo vaya bien. Entonces ahí nosotros nos dimos como que cuenta que nosotros no fuimos orientados básicamente, bien orientados. Ya para esto nos dicen, bueno, el tratamiento del trasplante es 4 días de quimioterapia, creo que eran, o 3, y 4 o 3 de radioterapia. O sea, yo ya había hecho radioterapia aquí en Ujú. Ecuador, solo en la cabeza. Entonces, allá me hicieron en el cuerpo. En estos días que yo estaba haciéndome la radioterapia, mi papá se estaba preparando, lo estaban preparando mediante inyecciones para elevar las defensas para poder sacarle. ¿Cómo es el procedimiento? El procedimiento es, le preparan a mi papá el día antes a que ya sea el trasplante, le sacan las células madres de la sangre. ¿Cómo es? Eh, como que si estás donando sangre. Ujú. Por un lado le sacaban la sangre y todo, pasaba por una máquina, la máquina separaba las células madres de la sangre y la sangre volvía por el otro lado. Sin las células madre. Ajá, solo volvía la sangre, o sea, las células madres, eso era lo que me iban a poner a Ujú. mí. Entonces, eso obviamente es un procedimiento fue como de 7 horas creo, más o Y menos. es intrusivo para él. ¿Cómo? En el sentido de que está quitando la sangre, es como, está bastante débil, se siente Ajá, sí, vulnerable. puede ser. La verdad es que cuando lo vieron, cuando hicimos los chequeos y lo vieron, dijeron como que va a ser rápido en Ah, comparación a claro, otra. porque era todo Ay, grande y tu sí, papá sí, sí, sí tiene sí, para aguantar, sí tiene. sí. Ah, bueno, está bien. Entonces, para que mi papi también
no, no sé si también eso se veía a largo plazo, como que las secuelas de, pero mi papá se hizo donador de sangre mientras estuvo allá. Lo llamaban, y no solo de sangre, de plaquetas, que las plaquetas es mejor en los hombres, no sé si has escuchado, como sacarlos de los hombres, de las mujeres por el mismo hecho de la sangre, que las mujeres menstruan y toda la Ujú. situación. Entonces las plaquetas es mejor sacarlas de los hombres. Entonces cuando mi papi estaba allá, lo llamaban y le pedían que vaya. Entonces, bueno, hacen eso y de ahí al día siguiente me lo hacen a mí como una transfusión de De sangre. sangre. Sí, igual. Tú ya habías hecho transfusiones de sangre. Sí. Gracias a Dios nunca necesité, no necesité más de tres, creo, tres como funditas. Pintas. Ajá, no, no necesité. Ah, Y mucha gente fue a donar por mí porque se hizo una campaña sí, también. sí me acuerdo también de esa campaña. Y mucha gente fue a donar. Y fue como, más bien creo que quedé debiendo por ahí plaquetas. Pero, pero bueno, en sangre mucha gente ayudó. Una, una amiga, una conocida, se desmayó en lo que no me Dando acuerdo que sangre me para acordé. ti. Sí, pero bueno, gracias. Eh, Gracias, amigo. sí, y eso me hicieron el trasplante y ya yo no esperaba todo lo que se venía encima. Fueron momentos bastante difíciles, la verdad. Es todo un procedimiento, eres un recién nacido, eres un bebé, te conviertes en un bebé. En serio. Tuve que hacer todo mi esquema de vacunación de nuevo, Wow. pero no en ese momento, o sea, Es ya como pasando el que, tiempo. claro, como que Ujú. vuelves a tener. Sí, vuelves a nacer. Es mi Vuelves a segunda nacer. fecha de cumpleaños, Wow. 27 de enero. Qué interesante. 27 de Sí, enero. del 2023. Es mi segunda fecha de cumpleaños. Qué chévere. Me dijeron eso. Y me lo he tomado a pecho, la verdad. Me O sea dijeron que como tienes que, dos cumpleaños al sí, final. sí, sí, sí. Mi primer cumpleaños es el 19 de febrero y el segundo es el 27 de enero. Qué chévere. Sí, Qué me chévere. dijeron, es una nueva oportunidad, es, es volver a nacer. Y efectivo, ¿qué te diré? Pasé momentos muy duros, ya hubo un punto, ahí sí me quedé también prácticamente un mes. En Argentina. No, 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 dentro del hospital. Allá. En Argentina me quedé viviendo aproximadamente 9 meses, entre todo Wow. lo que fui. Yo ya no sabía en qué momento me podrían mandar y todo este tiempo todo fue pagado por el IES. O sea, mi estadía, el lugar donde yo estuve, la comida, la movilización, el hospital, todo pagado por el IES, todo el IES. Va a sonar un poco ignorante, pero paseaste por lo menos. O sea, como que No, no pudiste pasear, ¿no? podía, pero yo no quise. A mí me querían sacar ya cuando ya estaba mucho mejor, que ya salí del Ujú. hospital, ya me recuperé, podía caminar, tenía que caminar. Yo ni siquiera quería salir a caminar. Yo estaba Ah, como, ay no, como que es que no quiero, qué pereza, no. de ley, de ley. Ajá. No. Lo único que hice fue ir a conocer donde vivían mis hermanas. Ujú. Estuve ahí como un fin de semana y fue bonito. O sea, justo fue época de frío. En Argentina hace mucho frío en esa parte donde están ellas. Ya. Hace bastante frío. O sea, tienen estaciones marcadas, pues. Entonces, me acuerdo que una historia de una noche fue que me hicieron caminar con, o sea, yo estaba arropada prácticamente de Ujú. abrigos y yo caminando así en la madrugada con ellas, mucho más seguro. Tú veías un montón de gente caminando así también, o sea, por las En la calles, madrugada. sí, 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 sí. Y eso fue como que lo máximo, andar con ellas. De ahí conocer así como tal, no, no pasé. Pero sí había mucha gente que lo hacía. ¿Sí? Sí, yo nunca pude, Ya a nunca lo tuve mejor el ya estabas en ánimo. una posibilidad mayor. Eso fue después de tu segundo cumpleaños. ¿Cómo? Eso fue después de enero de 2023. Sí, eso fue en, uy, por mayo creo Por del mayo de 2023. O sea, 2023. sí. Yo ya tenía más de un mes de estar afuera del hospital. Los doctores ya me habían autorizado. Entonces, eso. ¿De ahí cuándo volviste acá? A ¿Cuánto Estados volví? Unidos. Volví para agosto. Creo que fue el 9 de agosto que volví. De ese año, 2023. Ajá, sí. Y volví de sorpresa.
Yo quería sorprender a cada rato a mi familia, la verdad. ¿No le dijiste a tu papá? No, no, no. Mi papá sí, mis papás Pero tu sabían, pero mi familia, familia no sabían. Yo les dije a mis papás como que yo quiero ir, pero yo no quiero decirles. Digámosles una fecha relativamente, o sea, cerca, pero no la fecha en que va a ser. Entonces, le cambiamos los horarios de los vuelos. Pero para hacerlo, o sea, justo cuando estábamos por viajar, estábamos en el aeropuerto, nos escribían para hablar y todo. Y era como que, no, ya es tarde, la diferencia de horas, allá ajá. son 2 horas más. Pero para llegar a este punto, bueno, pasó enero 2023, sigues en Argentina, Ujú, hasta que llegas acá en agosto 2023, ¿cierto? ujú. Y durante todo este tiempo ya entiendo que ibas mejorando, poco a Claro, poco, progresivamente. ujú. El primer mes yo pasé mi cumpleaños, mis 18 los pasé en el hospital. Ese mes fue muy duro, fue muy brusco, muy, Intrusivo también para tu cuerpo. muy fuerte, sí. O sea, todos los cambios que viví, nunca pensé vivir cosas ahí dentro. Cosas que, o sea, uno no se imagina de verdad. Pasé, así como pasé momentos lindos, pasé momentos bastante bruscos. Me acuerdo que en un punto yo ya estaba súper mal y, y mi papá y mis hermanas lo que hicieron fue comprar como pliegos de... mm, pliegos, De cartulina. ajá, sí, y escribieron con pintura letras grandes como todo va a estar bien, así, y por la ventana del hospital, o sea, justo me daba para un callejón que ellos pasaban para ir al hospital y sigan caminando, porque donde nos estábamos quedando era cerca, y por ahí, Pintaron y pegaron. no, o Ellos sea, lo me tenían. dijeron que me asome y ellos estaban ahí, o sea, así, mostrándome los carteles. Uf, eso también Era, fue como, te porque yo no los deprimiste. podía ver. O sea, ahí sí, mira, aquí en Quito nos decían como que evitar los cambios bruscos, como que entra y salga personas. Ujú. Pero allá sí fueron muy herméticos en eso, o sea, como que no. Tienen que como hacer sus horarios. Hasta tal día está la mamá y ya después entra el papá, pero tienen que pasar algunos días para que el papá salga y mamá vuelva a entrar. Finalmente nunca fue así, mi mamá se quedó creo que hasta antes de la última semana conmigo y ya salió porque ya los doctores lo pedían, no nos estábamos haciendo bien ninguna de las dos, una estaba peor que la otra, em, se vieron momentos fuertes, entró mi papá y, y yo, a mí lo que me faltaba para salir era comer. Ujú. Y yo decía como que necesito, yo salgo y yo como, se lo juraba a los doctores. Mi mamá logró meterse a la, o sea, fue de las primeras madres que se metieron a la cocina porque había muchos pacientes ecuatorianos que ya no comían, porque era mucha comida de la cultura de allá. Claro. Mi mamá entró y todos los pacientes ecuatorianos comieron como que comida ecuatoriana ¿En y serio? le fue mejor, o sea, Qué sí, sí, chévere. sí. ¿Qué les hizo? Bolón. ¿Qué les hizo? Bolón, Sollado, como, ay, ¿cómo se llama tigrillo. esto? No, o sea, usó bastante el verde, les enseñó a usar, dejó recetas con verde Ah, dentro de la súper cocina. chévere. Ajá, Qué sí, bueno. sí, sí, era algo que hacía falta, porque ahí son desayunos muy dulces. Ya, como panqueques y esas cosas. Sí, Sí puedes comer de todo. sí, allá las indicaciones fueron, usted puede comer de todas, hasta lo que aquí me decían como que no coma helado, no coma dulce, allá, si tú Dulce, quieres todo de comida. helado, pide helado, granizado, pídelo, o sea, lo que tú quieras, pídelo. Pero claro, yo lo pedía y no llegaba con el sabor que yo esperaba. Ah, te cambia el Entonces, sabor también de las cosas. claro, es, o sea, no que me cambie el sabor, sí sientes distinto ciertas cosas como el, te amarga la quimioterapia como tal, te amarga la boca, pero era más la sazón, o sea, la sazón argentina no es la misma que la Claro, claro, ya sazón te entiendo, te entiendo. ecuatoriana. Y que tu mami te esté cocinando ya fue como que Sí, mejor y sí, sí. todo. Ya cuando salí, yo, efectivo, lo que les decía a los doctores, o sea, yo voy a salir, yo voy a ponerme bien porque voy a comer de las manos de mi mami Claro, y voy a estar bien, voy a estar claro. fuera del hospital. Sí. Entonces, efectivo, comencé a mejorar, las citas también fueron como que aplazándose Ujú. más, y ya pues, y ya hasta que llegó el momento que los doctores pudieron decir como que ya, o sea, ya se pueden regresar, ahora sí pueden continuar el tratamiento en Ah, Ecuador.
Entonces regresaste acá, agosto 2023. Ujú. ¿Continuaste hasta qué punto? Continúo, ¿Hasta qué fecha? ¿Continúas? sí, No es como continúo. que en un momento te sientan y te dicen, eres libre. Mira, yo me fui a Argentina siendo paciente en remisión, ya, o sea, no tenía células malas, ¿Ya? pero la probabilidad de que vuelva el cáncer era alto, por eso mismo le eché el trasplante. Me fui a Argentina, ya una vez que me pegó la médula, mi tipo de sangre cambió porque no tenía el de mi papá, sino el de mi mamá. Pero ya cambió tu tipo de sangre. Ajá, pegó la médula, los exámenes ya salían muy bien, entonces igual había que seguir un control. A partir de los 6 meses me tenía que poner ciertas vacunas. Ya llegando aquí, o sea, me dijeron como que tienes que continuar. Wow. El doctor de acá también estaba capacitado como para continuar, está capacitado, porque justo yo regresé y estaban abriendo en el hospital un ala para hacer trasplantes, pero los que son, ay, perdón, 100% compatibles. Ajá. Entonces, hay doctores especializados O sea que para. tú continúas tu tratamiento en realidad. Sí, o sea, Nunca acabas. continúan controles, Controles. controles. Entonces cuando te dejaron irte Mm. de Argentina ya solo eran para controles los que ibas. Ajá, sí, Saliste prácticamente ya sana solo con controles. ajá, sí. ¿Cómo Estoy en viví- remisión. ¿Cómo viviste ese día? Uy, cuando ya me dijeron que ya podía volver fue como que, qué bueno, qué alivio, pero mi sueño siempre ha sido como que poder tocar la campana, ¿me entiendes? O si has visto que la gente toca la gente toca la campana cuando les dicen que están en remisión. Yo nunca la toqué, porque a mí nunca me dijeron textualmente como que estás en remisión. O sea, nunca, Remisión significa no hay que, cáncer. ajá, no hay células malignas, sí que estás bien. Pero igual después de la quimioterapia tú tienes que esperar cierto tiempo. O sea, terminas tu ciclo, tu tratamiento, y tienes que esperar ciertos años para ver si no hay una recaída. Si tú pasas esa recaída es como que libre, eres libre de Libre. cáncer. Tú aún estás en remisión. No es que Ujú. remisión es súper bien, no hay cáncer. O sea, Sí, sí, no hay cáncer. Entonces, igual Dios sabe que ya con el trasplante como ajá, tal, obviamente aparte pegó, sí. ya la posibilidad es casi nula de que pueda tener una recaída. Entonces, sí, ya Pero soy una te paciente. salieron, te dejaron irte ya a Ecuador, ya. Sí, ya era mucho con dejarme irme. Y ahora recientemente, mis citas ahora están cada 4 meses. Hace un poco más de 4 meses atrás me habían hecho antes la extracción de la médula, que sí, siempre me la hacen acá atrás en la espalda, Siempre, como control también, ¿cierto? cada cierto tiempo. Entonces yo volví y me la hicieron como 2 o 3 veces. Ujú. Ya después la tercera, salieron los resultados, seguían siendo buenos y positivos, y ya me dijeron, bueno, ya no vamos a tener que hacer más extracciones de médula, todo sigue saliendo muy bien, solo vamos a mantenernos con controles de sangre. Wow. Entonces eso también es bastante porque, claro, la extracción es lo más como asertivo, o sea, es lo que más te va a decir, lo más como, sí, Específico. específico. Ajá, Es el examen más específico sí, que vas a tener. Entonces, eso, ya estoy, gracias a Dios, súper bien, súper mejor. me alegra mucho. Sí, 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 gracias a Dios. Me alegra mucho escuchar eso. Qué historia tan bonita al final de escuchar que sigue en éxito al final. Fue un éxito Sí, y sí, sigue siendo un éxito. Y espero que siga siendo así. Ahora quiero hablar un poquito más de las experiencias. ¿Ya? Pasamos al punto de las experiencias y aprendizajes. claro, vamos. ¿En qué momento te sentiste más débil de todo tu proceso? ¿En qué momento te sentiste más débil y en qué momento te sentiste más fuerte? ¿En qué momento me sentí más débil? Me sentí más débil justamente lo que te decía de cuando mis hermanas vinieron. Ese momento fue el que más débil me acuerdo que te hablaba de lo brusco. Ujú. Estoy siendo bastante, la verdad, el libro abierto, pero bueno, yo en ese momento, cuando estuve o sea, estuve dentro del hospital, yo le decía a mi mamá que por favor me dejara descansar, que yo ya estaba muy cansada. Le lloraba y le decía que me llevara a Esmeraldas, que ya me dejara descansar, yo ya no quería más eso. Imagínate.
Dios mío santo. O Sí, sea que ya te dejara ir, que te ajá, sí, dejara ir. que yo no quería la quimioterapia, o sea, que sea lo que tenga que pasar, pero yo ya no quería estar más en el hospital, yo no quería la quimioterapia, ya no quería. Pero obviamente, o sea, a mi mamá también le pegó muchas cosas, también la verdad es que uno sin darse cuenta e inconscientemente, no lo haces conscientemente, te vuelves bastante egoísta y puedes pasar un poco de grosero. Fue, o sea, sin el contexto de la enfermedad, como puede sonar O grosero, sea, pero después te das cuenta que es la enfermedad mismo que cómo te hace actuar. porque esas palabras a lo mejor tú las dijiste sin pensarlo, pero tu mamá, ¿cómo las ha de haber recibido? Claro, o sea, sin pensar en cómo podría afectarle eso a mi mamá. Como que simplemente era algo que yo o sea, ya lo tenía, ya estaba cansada, ya estaba mal. Yo decía, Dios mío, yo ya no quiero esto, yo quiero estar en paz, o sea, ya no quiero sufrir, ya no Uy, quiero sentir dolor, qué ya difícil. no. Ujú. Pero igual, así como te digo, o sea, yo estuve mucho tiempo fuerte, o sea, fuerte, mostrando mi mejor cara, pero obviamente había momentos en que yo me quebré mucho, o sea, estuve mal, pero siempre tratando de estar con la mejor energía posible, positiva. Siempre me decían ¿Y tú también estabas eso. consciente de que estabas diariamente en cada quimioterapia como que en una lucha para conseguir la salud para, o Como lo que veías más como pasajero? En ese punto en el que le dijiste a tu mamá que te sentiste lo más débil posible, o sea, ahí fue cuando yo sentí por primera vez como que, ya no como había mi cuerpo, esperanza, no, como mi cuerpo estaba ya desgastado. marchito. Sí, como que se estaba marchitando, como que ya, o sea, mi cuerpo ya estaba en las últimas, estaba dando todo. Entonces, eso fue el momento en que más débil me Y el sentí. más fuerte, El más fuerte. en el que a lo mejor sí te sentías con el dolor más grande, pero te sentías fuerte, como que yo voy a poder. Después, sí, después, o sea, después de eso y después del el mes que estuve en el trasplante, Ya. fue como que ya, o sea, pasó eso con el primero, después de la quimioterapia que le Ajá. dije esto a mi mamá y dije como, bueno, ya pasó eso, sigo, o sea, estoy pudiendo seguir avanzar. Y después cuando pasó lo del trasplante, todo lo que viví, ya cuando salí y ya como que veía para atrás, así como, o sea, estoy parada y estoy fuerte, o sea, ya ahí dentro dice como que estoy fuerte, estoy dejando que el doctor, los doctores, Dios, el tiempo hagan lo suyo mientras yo hago lo mío desde donde puedo, o sea, en tratar de mantenerme fuerte y positiva ante la situación. ¿Qué o quién, cuando te sentías lo más débil posible, te levantaba? Mi ¿Quién te dio la familia. luz? Mi Tu familia. familia, mi enamorado. La verdad es que él y mi papá siempre se lo agradeció, se lo ha agradecido y le ha dado como que las gracias porque él también fue parte fundamental para mí, para poder yo estar en como como tranquila, feliz, distraerme, contenta. Mis papás también, eh, ciertas amistades, como que todo. La verdad es que se formó una red de apoyo bastante grande y que a mis papás y a mí nos sorprendió, y no solo para mí, sino también para mis papás. Tanta gente que se le acercaba de repente y preguntaba cómo estaba yo y les decía, nosotros estuvimos muy pendientes, hemos estado orando por su hija, estuvimos orando, o sea, todo fue, Muy mis bueno, muy bueno. compañeros también, para que se portaron muy bien, el colegio como tal, súper pendientes, o sea, todo, la combinación de todo, o sea, pero de ahí para mis momentos así, que más quebrada estaba, mis papás, mis hermanas, ellos, o sea, mi núcleo. Quisiera preguntarte, en la casa de salud, Ujú, en Argentina por lo menos, yeah. ¿cómo era el cuarto? ¿Cómo era la habitación?
¿Cómo eran tus compañeros de habitación, En pacientes? Argentina, por el tipo de tratamiento que estaba, yo no compartía habitación. Era una habitación Ya, individual para cada paciente de trasplante. ya, Conocí, o sea, vi ciertas caras por los exámenes ujú, prequirúrgicos, por todas las citas prequirúrgicas, vi, pero de ahí ya en Argentina hablar con alguien más o algo, no. O sea, allá adentro mi mamá sí se hacía amiga de todas. Y aquí en Ecuador igual. O sea, de las mamitas también que sí, estaban sí. ahí. ¿De los Eh, doctores? mandé ¿Hiciste amiga de los doctores? de ciertos, o sea, de enfermeros igual, hay enfermeros que, Dios mío, hay una que me acuerdo que estaba muy mal del trasplante y la llamaron porque sabían que yo me llevaba bien con ella y ella también preguntaba por mí y ella entró y fue con la única que hablé. Mi mamá siempre se acuerda de eso. O sea, fue con la única que hablé y me distraje un poco. Hay enfermeras que de verdad, ¿para qué? Y doctores también que para qué. Y así mismo hay doctores y enfermeros que le faltó como que esta parte humana de entender al paciente, de que, o sea, estás dolorida, estás Ujú. mal y los tratos son. Con ella he conversaban, además de eso, Me contaba de su de, vida. sí, de su vida, de su O sea, te niña. hace Yo le sentir como que no eras contaba, una paciente más, sino como una ajá, persona. sí, o sea, sí, debo mentir para ella, todo el mundo me decía como que, "Pero qué linda, qué dulce, lo del cabello también, qué bien te queda, Dios mío, y todo, pero, o sea, ella, no sé por qué se hizo como tan, entró y desde que entró como que Conectaron. así conecté. Y así mismo con otros, pero no tanto, pero súper lindo, súper linda gente. De ahí de pacientes, me acuerdo que había un chico que nos hicimos el mismo día. Ujú. Yo preguntaba por cómo iba él y él preguntaba por cómo iba yo. Él salió primero, pero le tocó reingresar por, Una recaída. no, por infecciones. Oh, Gracias a Dios, a mí, esa era una posibilidad grande, que todo el mundo regresa. Yo nunca regresé por infecciones, ni nada de eso. O sea, tan bendecida, tan protegida, sí. que gracias a Dios nunca me pasó eso. Tuve mucho miedo en un tiempo, pero él ingresó y justo cuando él salía, o sea, como que él pasaba por mi habitación porque mi habitación era la primera, o sea, la que estaba cerca de la puerta de la salida. Entonces él salía y ahí dijeron como que, me dijeron como que estaban doctoras adentro, ahí va Ronnie. Y él como que también salía en silla de ruedas, salíamos en silla de ruedas, y él también así como que, y por ahí como alzamos la mano y ya. Pero de ahí las habitaciones eran tu primera puerta, entrabas, estaba el baño, una puerta que era el baño, había otra puerta para la habitación como tal. Entonces tú no podías abrir la puerta de la habitación como tal si tenías abierta la otra puerta. Las dos puertas no podían estar abiertas. Tenías que entrar la primera, Cerrar. alcohol, o sea, cerrarla, alcohol, lavarte y de ahí entrabas a la otra. Y de ahí la habitación era una habitación no tan grande, tenía un sillón largo, blanco, la camilla, una mesa donde podía comer, donde hice rompecabezas también, Ujú. eh, blanco, Pasaban era, las horas ahí, ¿cierto? sí, 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 a veces sentía que el día no se iba a terminar nunca, o en las noches, ya en un punto yo no quería que llegue las noches porque o no dormía, o me tocaba cierta medicación que yo ya no podía tomar, se me complicaba, pero sí, o sea, bien, conocí gente buena, gente que no fue de mi agrado total, aprendí mucho. Pero te sentías como que una vez estaba leyendo también el otro día de tus publicaciones que no te ibas a rendir porque tenías compañeros que a lo mejor sí lo estaban dando todo y terminaban muriendo, terminaban sin poder derrotar el cáncer, entonces como que eso te motivaba, te movía. Mira, sabes Te sentías parte que de esa comunidad sí, como de... justamente el que te digo, Ronnie, lamentablemente falleció. Las infecciones se le complicaron y falleció. Aquí dentro de Ecuador también, justo tuve una compañera
al inicio que yo no la entendía porque ella no hablaba. Y después entendí que era el mismo tratamiento, el mismo hecho del tratamiento que nos hacía ariscos y parcos hablar. Em, Ella, yo me enteré después de mucho tiempo que ella había fallecido. Mis papás no me lo quisieron decir. Me enteré por Zapa, por ver el celular de mi mamá. Eh, y ahí me lo dijeron. Me pegó, no te lo voy a negar. También era de tu edad. Creo que más o menos. Pero ella estaba esperando trasplante, pero pasó la pandemia y cuando regresó para trasplante tenía una recaída súper fuerte, entonces no la podían mandar a trasplante. Y bueno, y ahí las cosas se fueron dando y se complicó y lamentablemente falleció. Y después estuvo otra chica que entró después de mí y ahora yo era la parca. Yo no quería hablar mucho y estaba como que tratando de interactuar, que fue como yo entré, la verdad. Nos trataban de poner, siempre estaban en cuartos de dos y nos trataba de poner a las jovencitas, a las niñas, sí, a las niñas como que de las mismas edades, juntas, porque yo ya no estaba en pediatría, yo estaba en hematología general aquí en Ecuador. Entonces, eh, ella también con la mamá, ahí sí, o sea, hasta con la mamá, mi papá, mi mamá, la mamá de ella, la hermana de ella, yo, como que hubo conexión entre todos. Mi mamá se llevaba súper bien, siempre nos tocaba juntas, casi siempre. Ya después ya no topamos mucho, pero igual yo entraba a visitarla y a verla. Se Por, hace una comunidad como bonita, ajá, ¿no? sí. Ya para cuando yo estaba o sea, se confirmaron mis papeles, a ellas les estaban hablando también del trasplante. Eh, no tenía, era madre soltera, dos niñas, entonces mi papá estaba dispuesto a ayudar, Ayudarla. ajá, para que también puedan ir y porque íbamos a estar casi en las mismas fechas en Argentina. Em, de repente un día, o sea, ya nosotros esperando para viajar, creo que era en los días que estábamos esperando como que terminen de salir de todos los Ujú. papeles, nos llegó la noticia de que ella había fallecido. O sea, se complicó muy rápido, o sea, de un segundo a otro se complicaron las cosas Ah, bastante fuerte. Y sí. es chistoso porque yo les estaba dando calma a mis papás. Mm. Ya para ese entonces. Sí, yo aún no era, o sea, aún no estaba en Argentina y mis papás se derrumbaron y yo vi eso y yo dije como que no puedo. No puedo darme el lujo de derrumbarme también y yo era como que, papá, tranquilo, o sea, como, ya está. Y mi mamá también le decía como, mami, hay que seguir. Y o sea, esas son mis palabras de, no me puedo dar, no me siento en el lujo de darme, porque aparte, obviamente Ujú. tengo el cariño a la mamá, a doña Marcela, y Decías, no puedo darme el lujo dejo todo aquí porque hubo mucha gente que estuvo luchando, no solo ellos, sino otras personas que estuvieron luchando hasta lo último y nunca, o sea, no se rindieron y lamentablemente se quedaron en la lucha, en la batalla y no pudieron vencer. Entonces es como que me siento en representación de esas personas, de te da fuerza. ajá, adelante también. Eso también era como que me motivaba, como que no, o sea, yo voy a seguir, yo no voy a parar hasta que ya, o sea, ya, siempre adelante. Eso. Hay muchos videos motivacionales, pero de los pocos que me han llegado a motivar han sido algunos, por ejemplo, que decían, tú no quieres moverte, por ejemplo, decían, tú no quieres moverte y te has propuesto a hacer ejercicio y todo, pero baila, baila por los que a lo mejor han perdido sus piernas o muévete a lo mejor por los que hay muchos que están postrados y que realmente desean salir. Y luego pienso, son niños, son jóvenes de nuestra edad que estaban teniendo sus primeros noviazgos, que estaban en su colegio, se iban a graduar, que estaban en un deporte. Y pasa esto y
es muy fuerte, Es muy muy... fuerte. Hay casos como los que te estoy diciendo un montón. Pero sí, y al inicio me era muy difícil asimilarlo. Yo hasta ahora sigo en terapia con psicóloga y eso he tratado de manejarlo también con ellos. Cómo reaccionar, qué tanto meterme, qué tanto no. Pero eso, eh, el seguir, el ver esos videos, también yo entendí muchas cosas, como en uno de mis escritos está, me inspiraba mucho en ese tiempo y yo entendí muchas cosas como que antes me costaba entender y que es lo normal, porque uno joven no entiende, Ujú. uno adolescente no entiende. Y aún así, a pesar de todo eso, sigo sin entender otras, pero como que me cambió la visión más rápido. Y Y eso, o sea, esas cosas son tan ciertas, esos videos que tú ves son tan ciertos como que es efímera, la vida es efímera, o sea, hoy estamos aquí, mañana no sabemos, ya mismo que salgamos no sabemos No qué pueda sabemos. hacer, nada. Entonces, sí, es fuerte, Fuerte. es fuerte. Tú me ves aquí que lloro y no lloro, pero es fuerte. Estos espacios también me ayudan a mí Sí, a avanzar, qué sí. bueno. Sí, claro, cuidándome obviamente, pero me ayudan a salir, a ir sanando, a ir siendo más consciente, porque yo siempre desde el inicio dije, yo no voy a ser consciente de todo lo que estoy viviendo hasta que ya esté en un momento como de calma, de paz, o sea, de tranquilidad, como Ujú. ahora, o sea, y casi que efectivo. O sea, a mí no me pegó que yo haya pasado por un cáncer como tal, como hasta después de que yo ya regresé a Argentina como 6 meses después. Que yo ya estaba más tranquila, que ya no tenía tantos controles tan Ahora sí te seguidos. pudiste sentar y procesarlo. A eso te Sí, refieres. como que estaba comenzando a procesar y todo eso. Ahora sí quisiera preguntarte en sentido de reflexión. Si en una frase, tú si quieres en más de una, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que tuviste de todo este proceso? La vida es hoy, hay que vivir. Hay que vivir, hay que aprovechar. Si puedes hacerlo hoy, si te puedes arriesgar a hacer algo, hoy es cuando. O sea, es hoy. O sea, no pienses que no tienes comprada la vida, El nada. No mañana. tienes comprada, no puedes comprar el tiempo, no puedes comprar la salud. Eh, También, mientras tú más temprano vayas al médico, o sea, no esperes que pase mucho tiempo, no esperes que tu cuerpo hable Por ti. de más, sí, no esperes que tengas que estar ya llorando del dolor para atender a ese dolor. No esperes eso, anda, sé precavido al detectar cosas, enfermedades o problemas a tiempo, siempre va a ser mejor que detectarlos avanzados, o sea, va a Hay ayudar que hacerse mucho los en tu exámenes de recuperación. sangre Ajá, rutinarios. sí, sí, sí. Ese sería un ejemplo para las personas que hoy gozan de salud. Pero como última pregunta, te tenía, ¿qué consejos le darías a niños y familias que hoy se están enterando que tienen... Uy, sabes que esa pregunta es muy difícil porque ahora que llegan personas a mí que están pasando por esto, yo no sé qué decirles. Las personas somos tan, pero tan distintas que yo reaccioné de una manera que yo sé que otra persona no le hubiese gustado lo que a mí me hubiese gustado que me digan. Es que Que hasta ahora yo digo, yo no sé qué me hubiese gustado que me digan. No soy consciente de qué palabras esperaba o esperé durante todo el tiempo que pasé dentro de esta situación en la parte crítica, ¿no? Pero si algo tengo que decir es como que la actitud es súper, súper, mega importante, fundamental. No, no me gustaría caer en frases o palabras que son repetitivas para las personas que estamos ahí dentro, pero bueno, que con la actitud y la fe
puesto en lo que sea que crean, van a salir, o sea, van a seguir adelante, van a pasar cada obstáculo que se vea, que tal vez lo que ven como peor hoy van a ser las puertas para lo mejor del mañana, o sea, de verdad, el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios es perfecto, la frase que más le gusta a mi papá, que la dice cada que tiene la oportunidad. Muy bien. ¿Algún último mensaje que quieras decir aquí a los que estén escuchando esto, a los que estén viéndolo? Bueno, que se cuiden, que sean precavidos, que sigan, disfruten, agarren las experiencias que más puedan, eh, no se limiten, o sea, que los únicos límites para hacer algo sean sus valores y sus principios. Y eso, que su físico no les impida ser feliz. Muchas gracias, Anaí, por Gracias. permitirme preguntarte tanto, conocerte. Te admiro mucho y espero que esta entrevista le llegue a las personas que lo necesiten en este momento. Que así sea, que llegue y que siento que dije mucho, pero no dije nada a la vez. No, Siento no, que hablé sí, un montón, me parece fino. eh, abriéndome, esperando que ayude a alguien, que pueda llegar a alguien. O sea, cualquier mensaje que quieran o puedan dejarme, que necesitan guía. Mi mamá, la verdad es que desde que pasamos esto, mi mamá, mi papá están dispuestos a guiar a padres, a personas, como desde nuestras experiencias, porque igual, recalco, todas las experiencias son distintas. O sea, tal vez lo que a mí me hizo bien, a ti no te puede hacer igual, no te puede funcionar igual, pero bueno, eso, espero que ayude. De todo lo que he vivido durante este proceso, agradezco muchas cosas. Entre ellas, agradezco haber tenido una familia que siempre se hizo y se hace sentir con su apoyo incondicional. Agradezco la fortaleza y valentía de mis hermanas, lo que las hizo parte fundamental de mi red de apoyo, sin importar la distancia. Agradezco que sin imaginarlo, mi papá haya estado listo y preparado para darme una parte de él y yo poder seguir aquí. Pero las cosas que más agradezco es la valentía de mi mamá, que sin pensarlo 2 veces estuvo dispuesta a dejar de un lado su vida para ayudarme a recuperar la mía. Agradezco haberla tenido ahí en el minuto a minuto. Agradezco la linda reconstrucción de nuestra relación. Agradezco que se hizo mi amiga sin dejar de ser mi madre. Gracias mami, gracias papi, gracias hermana, gracias familia. Gracias por haber vivido ahí el día a día conmigo, por no rendirse, por ser fuertes, por darme fortaleza. Los amo. Gracias por siempre estar y nunca dejarme rendir. Gracias por esto ha sido La Brecha Medios con Anaí Andrade. Gracias.